increíble es tu amor. Dios, increíble es tu poder. Todo lo que respire, alabe a tu nombre, porque grande es tu gloria, oh Señor. Dios, te alabo hoy y siempre. Dios, por tu bondad, generación a generación te alabará. Increíble es tu nombre para siempre. Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos de Betania Oficial Radio. Estamos nuevamente aquí transmitiendo desde Cuerpo Estudio, como muchos ya saben. Y pues el día de hoy me siento muy agradecido con Dios por las compañías que tengo. Y pues bueno, antes que nada quiero mandarle un saludo a mi hermano Ney, que se encuentra un poco delicado de salud y por eso no está conmigo. Pero seguimos orando por él, que se recupere pronto. Pero eso no quita que el programa siga adelante. Y hoy tenemos, como pueden ver ya ustedes, a un invitado especial, porque vamos a tener un tema especial también, sí, que ya hemos platicado aquí detrás de la transmisión. Y es un tema que bueno, es un poco complicado, pero lo vamos a manejar lo más espiritualmente posible, porque al final no queremos, Luis, generar polémicas. Al final solo queremos que la palabra de Dios nos instruya, que estas pláticas nos hagan reflexionar, nos hagan entender y al final nos hagan ser mejores hijos de Dios ante la iglesia, ante la sociedad. Y pues bueno, tengo en esta hora, como todas las noches, aquí a mi derecha, a mi primo en la carne, en la sangre, a mi hermano en la fe, Eliel Rodríguez. Hola, buenas noches, Dios les bendiga, ¿qué tal? Pues como siempre, todas las noches, ¿no? Esperando que nosotros les seamos de compañía ahí en su sillón, en la mesa, en la sobremesa. No creo que café tampoco, ¿verdad? ¿Quién sabe? Ayer lo decíamos que hay gente que le gusta el café con calor, ¿eh? Sí. Ah, bueno, quienes hayan tomado café, pues qué bueno, qué rico, pero esperemos que esta noche sea divertida, sí, que sea un tema interesante para poder desarrollar, ¿no? Sí, claro, y bueno, lo más importante es que en este programa tratamos de no guardar tantos formatos, porque las personas que regularmente invito, más que Eliel, pastores o grandes predicadores que lo son, al final los considero mis amigos. Y hoy tengo la dicha, el placer de tener como invitado a alguien al cual yo aprecio mucho, respeto mucho, lo admiro su trabajo, su ministerio, admiro su manera de pensar, su manera de visualizar. Y quizá le estoy echando muchas flores, pero es la verdad, porque no solamente se lo he dicho aquí en cámara, sino se lo he dicho personalmente, que yo lo aprecio mucho y lo respeto, porque tenemos algunas afinidades en cuanto a algunos temas. Y es un gusto presentarles a ustedes a mi amigo y mi hermano José Luis Silván Celis. Dios les bendiga, buenas noches. Gracias por la invitación, Edgar, Eliel. Créanme que me siento muy contento y muy a gusto, porque bueno, pues ustedes son jóvenes entusiastas que han podido, a través de este programa y a través de estas transmisiones, sí, hacer pues un tiempo muy ameno. Y no solamente un tiempo muy ameno, sino muy edificante, que sí, eso es lo más importante, ¿no? Sí, claro. Quizás para muchos una transmisión como esta, bueno, ya lo estaremos viendo en el tema de hoy, por cierto, ¿verdad? Quizás para muchos pues rompa precisamente esquemas, pero lo más importante es la intención, el objetivo, el motivo de nuestro corazón, y ese siempre tiene que estar conectado con la verdad de la palabra de Dios. Sí, claro. Y bueno, pues en esta noche saludo a todos los que ya nos están mirando, a todos los que ya nos están siguiendo, que Dios les bendiga. Y bueno, yo soy uno de los que toma café, aunque haya, ¿ya viste? Por lo menos 42 sí, grados de temperatura, sin problema. Sin problema. Ayer platicábamos que hay personas incluso que hasta les gusta, o no hace calor,
a propósito hacen el Caldo de res. la sopa, ¿no? Le gusta comer con chile todavía. Bueno, hay un dicho que dice que si tu mamá no te dio caldo de res, ¿Y con calor? en medio del calor no es tu mamá. En plena canícula. Exacto. Es una Y cosa pues, horrible. bueno amigos, hoy antes de iniciar el tema de lleno, quisiera comentar algunas cosas sobre Luis. Luis es pastor, su iglesia Liro de los Valles. Luis, ¿hace cuánto tiempo eres pastor ya, Luis? Ya tiene un rato, ¿no? Bueno, en el año 2011, ya que serán 9 años y fracción, bueno, recibimos el llamado de parte de Dios para servir ya directamente, porque pues habíamos estado sirviendo en la obra en diferentes actividades de la iglesia donde pues nacimos, que es la iglesia Filadelfia de aquí de Coatzacoalcos, en el tiempo del pastor Eloy Ortiz, que ya está descansando en la presencia del Señor. Sí. Y bueno, pues en el 2011 recibimos el llamado de Dios para salir a trabajar en la obra del Señor, y en aquella ocasión, bueno, pues le plació a Dios llevarnos, ahí a la colonia Procurador de Coatzacoalcos, que es una colonia, pues ya no está tan alejada del centro, ¿verdad? Porque sí, ya Coatzacoalcos es una ciudad que se ha alargado bastante. Y bueno, pues ahí en la Juan Escutia, entre las calles Avenida 3 y Avenida 4, ahí está el templo Lirio de los Valles. Y bueno, pues con los hermanos de la iglesia pues ya tenemos ahí poquito más de 9 años. Justamente, si Dios nos presta vida, en este año deberíamos estar celebrando las bodas de oro. Las bodas de oro, porque nunca se escribió una historia, como muchas iglesias que a veces pues los hermanos no tienen esa curiosidad, exactamente, de escribir la historia de la iglesia. Y pues yo he estado pregunte desde que llegué, si alguno de los que todavía quedan, de los primeros fundadores, que ya no son muchos, quizás un par nada más, y nadie se acuerda, algunas referencias, hasta que un día, platicando con otro pastor, con el hermano Toñito Bernal, él me decía que cuando el hermano Joaquín Robles vivía, a él lo mandaron a ayudar en esa iglesia en el año 70-71 más o menos, y dice que él recuerda que esa iglesia estaba comenzando en ese tiempo. Entonces, bueno, pues ya no tener más datos, más cifras, pues nos tomamos en cuenta esa información del año 70. Para este año estamos hablando ya de los 50 años. Pero ¿qué creen? Se atravesó la pandemia, entonces queda pendiente. Pues está pendiente como muchas aniversario. Exactamente. Sí. Y bueno, pues ahí estamos sirviendo a Dios. Pues hagan de cuenta, amigos, que ayer precisamente Luis, Eliel, hablábamos del tema de las primeras impresiones, ¿no? Claro. Entonces déjenme decirle, hoy le voy a confesar a Luis que cuando yo lo conocí en la fila, porque antes había algunas generaciones nos heredaron esta cuestión de que los de la fila, los de mina, ¿no? Entonces cuando yo veía a Luis, la primera impresión que me daba era que era un chico muy presumido. Y para acabarla, para muchos que no saben, nuestro hermano José Luis Silván tocaba la batería, sí. ¿no, Luis? Algo así. Todavía. Entonces decía, ese chico de la batería. Fresa. De ahí lo perdimos. Era fresa, pero sin crema. Y de ahí yo creo que cuando lo veíamos con él así de que, ese chico de la batería como que se cree que mucho, ¿no? Y de ahí fíjense, pasaron los años, Luis, te volvimos a reencontrar y tuvimos unas pláticas que me hicieron hacer un conecte con Luis en manera particular. Entonces pues uno rompe esos primeros ¿cómo decíamos? Paradigmas. Esas primeras impresiones. Y bueno, Luis, hoy él ya sabe lo que vamos a hablar, pero vamos a pedir a nuestro hermano Luis Silván que haga una lectura de la palabra, porque nos declaramos un canal abiertamente cristiano y queremos basar todo lo que decimos en este fundamento, que literalmente creemos que este libro que se llama Biblia es la palabra de Dios escrita, la que nos rige, la que nos enseña, la que nos redarguye, la que a veces, Luis, nos hace cambiar de rumbo, a veces en contra de nuestra voluntad, ¿no? Nosotros decimos voy por acá, pero esta palabra al final de cuentas es la verdad. Entonces vamos a pedirle a Luis hoy le pedimos que nos buscara una porción bíblica para darle arranque al tema que vamos a mencionar el día de hoy. Pues adelante, Luis. Claro que sí, y bueno, y si no rompo sus paradigmas, primero hago una oración y luego adelante. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que me concedes de estar con mis hermanos en este programa,
Queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesucristo, que al abrir tu palabra podamos encontrar en ella, Señor, precisamente ese alimento espiritual, esa lámpara que va a guiar nuestro camino, esa lumbrera que va a guiar nuestro andar, Señor, y que cada uno de los que nos están siguiendo en esta transmisión pueda ser bendecido, pueda ser impactado por tu palabra, Señor, y que el propósito de esta, Dios mío, se pueda cumplir, y como está escrito en ella misma, no vuelva a ti vacía. Te lo ruego todo, así como la dirección de tu Espíritu Divino, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al Evangelio de Marcos, ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Y vamos a darle lectura a unos versículos que, bueno, pues darán pie para que en esta noche, en este tiempo, podamos pues platicar, como ya lo hemos dicho, ¿verdad? Y comentar este tema que tiene que ver con los paradigmas. Bien, dice en el capítulo 7 de Marcos de la siguiente manera: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Wow, interesante. Está muy interesante la porción que leímos, porque el que lo está diciendo ahí, pues es un confrontamiento que tiene Jesús, ¿no? Es correcto. Con los Doctores religiosos, los doctos de la ley. Estamos de acuerdo. Entonces, amigos, el tema que vamos a tratar de comentar el día de hoy es paradigmas. Y pues quisiera arrancar, Luis, el término paradigmas, ¿qué nos arroja? ¿Qué idea nos viene a la mente cuando decimos paradigmas, por ejemplo? Sí, cuando hablamos de paradigmas, hablamos te comentaba antes de la transmisión, ¿verdad? Hablamos de mapas mentales bien establecidos, bien fijados dentro del corazón de los hombres. El hermano Eliel nos comentaba y nos decía que es un modelo, ¿verdad? Es un modelo. Entonces, son esas cuestiones que de repente las tenemos muy arraigadas en la mente, y que si alguien se comporta diferente o hace las cosas diferente, nosotros no toleramos que esta persona se salga de lo que nosotros creemos, sí, que es lo que se debe hacer. Aun cuando, en este caso, ¿verdad?, como lo estamos leyendo en la palabra de Dios, aun cuando no se ajuste a la verdad de Dios o no se ajuste a la palabra de Dios, siempre que nosotros decimos así es que así es, y háganle como quieran. Por voluntad propia, ¿no? Y nuestro hermano Eliel tiene una definición, digamos, más técnica, ¿no? A ver, Eliel, ¿tienes por ahí la mano? De hecho, son conceptos técnicos, o sea, son modelos establecidos, modelos a seguir. Y de una u otra forma, como dices, los tenemos tan arraigados, pero el problema no es tenerlos arraigados. El problema es, los tienes, ¿quién te los enseñó? ¿De dónde provienen? Por supuesto. Porque cuando por lo menos ya tenemos algo establecido, en el caso de la Biblia, pues sabes de dónde proviene. Pero cuando se ha seguido una costumbre de años y llega alguien, supongamos alguien nuevo a la iglesia, y pregunta: oye, ¿y por qué hacen esto? ¿Y cuál es nuestra respuesta, no? Oye, pues fíjate que eso me lo enseñó mi mamá. Y vas y le preguntas a tu mamá: no, pues me lo enseñó mi papá. ¿Y quién te lo enseñó? Pues el pastor, ajá. Y le preguntas al pastor: pues es que así nos los han enseñado desde siempre, ¿no? Y entonces viene la duda, o sea, ¿lo es bien establecido en la Biblia o es simplemente porque a alguien se le ocurrió? Es un paradigma. Y como decías al principio, el problema es cuando tratas de romper eso, porque entonces toda la gente se te va encima, no sabiendo realmente de dónde proviene. Y el por qué, ¿no? Ajá. Yo recuerdo que hace tiempo escuché una historia
de un matrimonio en el que el esposo veía que siempre su esposa Cocinaba de una manera. con dos ollitas, una grande y una más pequeña. Quizás ustedes ya se saben esa historia, ¿no? Si alguno de los que nos está viendo Sí, se claro. la sabe, guarde silencio y déjenos contarla, ¿no? Y entonces le preguntó a su esposa, oye, ¿por qué siempre que haces este guiso usas una olla grande y una chiquita? Y ella dice, bueno, pues así lo hacía mi mamá, yo así aprendí, lo vi de ella. Y aquel no se quedó con la duda y fue a ver a su suegra, oiga suegra, ¿por qué usted le enseñó a su hija a guisar en una olla grande y en una olla chiquita? ¿Cuál es la razón? Y la suegra le dice, pues es que así lo hacía mi mamá. Y entonces afortunadamente vivía todavía la señora, la mamá Sí. de la suegra de aquel muchacho, y la fue a ver porque él tenía esa duda, ¿no? Y cuando llega con ella le pregunta, oiga, ¿por qué usted le enseñó a su hija y su hija le enseñó a mi esposa a cocinar esto en una olla grande y en una chica? Dice, hijo, es que en aquellos años, dice, yo solamente tenía 2 ollas, necesitaba una olla más grande, pero al no tenerla, pues tenía que usar estas 2 ollas. Esa es la razón. O sea, no había absolutamente una razón de peso, ¿no? Pero a veces nos pasa en la iglesia, ¿no? Sí, bueno, sí. así ahorita, Eliel, ¿por qué lo haces? Porque así me enseñaron. Eso es muy interesante porque hace unos programas atrás, Luis, tocábamos un tema de convicción versus, ¿qué era? Represión, algo así, ¿no? Así es. Entonces, restricción, convicción versus restricción. Y decíamos, Luis, que muchas veces las personas o las iglesias trabajamos en la restricción sin esperar una convicción de la gente. Entonces muchas veces también decíamos que esa restricción debe tener una explicación. Porque muchas veces sucede, Luis, que hay cierto tipo de ropas, por ejemplo, mezclilla, ¿no? Hay gente que dice, mezclilla no, Pecado del pero diablo. la pregunta se escuchaba yo una vez, entonces, si porque a ti no te gusta, entonces es malo. Y muchas veces hay algunas cosas que no tienen explicación bíblica, pero solo es por un gusto personal de alguien, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces Jesús le reclamaba aquí a los fariseos y le decía, porque ustedes invalidan la ley de Dios anteponiendo las costumbres Humanas. de las humanas. Incluso hay un dicho, ¿no? Ahí popular que dice que las costumbres se hacen leyes, ¿no? Entonces, Eso es verdad. y eso es verdad. El problema es cuando vienen las personas nuevas, como decía Eliel, y te preguntan, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y no le encuentran absolutamente ninguna explicación, pues lógica. Otra cosa, Luis, que te preguntaba, comentábamos, si los paradigmas, estas cuestiones arraigadas, siempre son malas o pueden tener una tendencia buena de repente. ¿Cómo ves? Yo creo que en algunos casos, por lo que quizás hemos podido observar en la experiencia, que por supuesto no es mucha, pero algo Dios nos ha enseñado, es que en muchos de los casos hay personas que son muy sinceras en sus prácticas, en lo que observan. Realmente cuando pienso en muchas, ¿cómo podríamos llamarlo? De una manera que nadie se nos vaya a sentir en esta noche, ¿verdad? Aludido. Pero cuando pensamos en algunas cosas que hacemos y que son más tradiciones que realmente mandatos de la palabra de Dios, pensamos en que de alguna manera los que lo enseñaron no lo hicieron con el afán de fastidiar, no lo hicieron tampoco con el afán de que esto se convirtiera en algo que atentara contra la palabra de Dios, sino que en su momento algunas de las cosas que practicamos, los que fueron primeros que nosotros lo vieron como una manera de disciplinarnos, como una manera de que la iglesia no se saliera, ¿verdad? De control, en ¿no? este caso de control, que la iglesia no se volviera mundana, que la iglesia, en fin, no adoptara, ¿verdad? Digamos que las formas del mundo. Entonces ellos fueron muy sinceros, Sí. no lo hicieron simplemente por hacerlo. Y entonces yo creo que esa parte es rescatable, ¿no? Sí. Esa parte es rescatable. ¿Por qué? Porque de alguna forma, pues eso ha servido para que dentro de todo lo que hoy vemos que está de cabeza, pues todavía lograremos mantener el barco a flote. Sí, estaba yo leyendo, Eliel, y Luis, Sí. tú me corregirás, estamos bien, no soy muy experto, pero es un tema que me llama mucho la atención. Entonces, cuando yo escuchaba a Jesús llamándole escribas y fariseos hipócritas, a un Jesús tan manso, a un Jesús tan humilde, a un Jesús tan prudente, quiere decir que sí lo sacaban de sus casillas, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces yo me hacía la pregunta, Luis, que decía, ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? ¿Quiénes eran para que Jesús se expresara así de ellos?
Entonces yo tratando de hacer una prédica sobre eso, sobre cómo pierde uno el rumbo, el sentido de los principios que tenía. Leía por ahí, tengo entendido que los escribas y los fariseos empezaron con un buen propósito, ¿no? Los escribas eran los que enseñaban la ley, y los fariseos eran los responsables de que el pueblo de Dios no se contaminara, ¿no? No se contaminen con la cultura romana, con las culturas, y empezaron bien, ¿no? Entonces eso va hacia una pregunta. El detalle es que leía por ahí que ellos empezaron a agregarle algunas otras leyes o subpuntos a la ley que estaba escrita, ¿sí? Y fue donde esta ley o esta intención que ellos tenían de que el pueblo de Israel no se corrompiera ni cultural ni espiritualmente, empezó a denigrarse, ¿no? Es correcto. Y ese es el problema. Entonces esa es la pregunta: ¿cuándo, Eliel, también una de estas leyes que nuestros padres espirituales, nuestros abuelos, la implementaron como algo buscando el no salirse de control, en qué momento ya cambia a ser un paradigma que de repente a veces daña? ¿Cómo se considera? ¿Cuando ya no hay frutos? ¿Cuando no entienden que las generaciones han cambiado también? O no sé cómo ves, Luis. ¿Qué opinarías? Vamos primero que nos diga bien cuál es su punto de vista. Para que... Bueno, yo digo algo, tocabas algo muy cierto. Los primeros hermanos o las personas que de una u otra forma dieron el concepto para poder enmarcar lo que nosotros hacemos, creo yo que les funcionó en su momento, ¿no? Pero la iglesia, a través del tiempo, como todo, ha tenido un cambio. Y debemos de tener apertura, todos nosotros, como para decir, le funcionó en aquel tiempo, ¿no? Y eso no quiere decir que sea malo ahorita, ¿no? Simplemente que las tendencias, pudiera tal vez decir, no quiero utilizar el término porque tal vez van a decir, el hermano se está yendo muy allá, pero puede decir tal vez hasta la moda, en lo que nosotros hacemos, ha cambiado mucho. Sí, claro. Las generaciones anteriores, los jóvenes, los niños, creo que eran hasta más dóciles como para poder recibir la forma en la que se enseñaba. Al día de hoy, tú lo sabes, Silvan, ¿no? Los chicos de 14, 15, 16 años, sus ideas son totalmente revolucionarias a comparación de nosotros. Y decía Edgar hace algún tiempo, a nosotros nos tocó estar parados en la brecha, casi como Josué, una cosa que sí vimos las obras de Dios, cómo Dios ha trabajado, y nos ha tocado estar también la forma en la que los chicos nuevos han aprendido. Entonces, es ahí donde yo creo empiezan nuestros criterios a confrontarse, porque papá y mamá te dicen, mira, tienes que hacer esto, y es la forma en la que nos enseñaron, pero los chicos de ahora dicen, no, espérate papá, eso ya no funciona, eso ya no es conmigo, ¿no? Entonces tenemos que ver la forma en la que estos paradigmas o estos criterios, más que romperse, es hormarlos a los tiempos actuales. Muy interesante. Sí, quizás muchas veces volviendo al punto del paradigma, ¿verdad? Muchas veces quienes trabajaron para que la iglesia estuviera, ¿verdad?, pues con actividades, que se organizaran eventos de diferentes tipos, lo hicieron, decíamos, con buenas intenciones. Claro. Y en su tiempo funcionaron porque precisamente nos enfrentamos a una generación de personas que de alguna manera tenía otro concepto, ¿verdad? Otra forma de ver las cosas. Miren, a lo mejor en este tema, ¿verdad?, que es bastante quisquilloso, que quema, ¿verdad? Quizás muchos no van a estar de acuerdo con nosotros, pero yo he tenido la oportunidad, y créanme que lo digo sinceramente, y no lo digo tampoco con el afán de decir que si usted piensa lo contrario, si tú piensas lo contrario, pues estás mal, ¿no? Estás mal, no. Pero, por ejemplo, hay actividades, no vamos a decir nombres, solamente hay actividades en las que es casi imposible que tú puedas llevar a una persona que no conoce nada de Dios, porque las actividades se vuelven monótonas, cansadas, monótonas, porque al observar y echar un vistazo a nuestro alrededor nos damos cuenta que ni aún nosotros mismos estamos involucrados al 100% con las actividades, que aquí hay una actividad y por ahí hay otra, y por ahí hay otra, y por ahí hay otra en un mismo lugar. Es decir, parece que estamos todos juntos, pero cada quien en su mundo. Entonces, tú invitas a alguien,
van a pasar 5 horas para llegar a lo más elemental. ¿Qué es lo más elemental? El mensaje. Sí, claro. Y cuando llegue el mensaje, esa persona lo que quiere Cansada. es irse. Sí, claro. A menos que llegue con una carga tremenda en su corazón, que pueda soportar toda la mañana, más si estamos en un lugar a donde pusimos lonas y hace un calorón como acá en esta zona. Sí. Y cuando llega el mensaje, vaya, ni nosotros mismos. Es más, yo he tenido la oportunidad de estar en algunos lugares donde nos han hecho el favor de invitarnos a predicar, y caminando de nuestro lugar hacia el púlpito, Bañado en sudor. no, déjate eso digamos que eso es lo menos menos relevante, ¿no? La gente nos dice, y estoy hablando de nosotros, ¿no? Nos dice, oye, 15 minutos nada más, ¿no? 15 minutos, ya llevamos 5 aquí haciendo muchas cosas, 15 minutos, ¿no? Y uno, bueno, sonríe, ¿no? Sabe uno que en 15 minutos es Nada. casi prácticamente imposible dar un mensaje, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones comenzaron bien, en algún tiempo lograron impactar poderosamente a las generaciones, pero resulta que ahora tenemos muchachos que están en otro, ¿cómo se puede decir? En otra sintonía, ¿no? Sí. Que son tecnológicos, que les gusta ver más que oír, Visuales, sí, claro. o que les gusta, ¿cómo se le llama esa palabra? Que son kinestésicos, ¿no? Entonces, ese asunto, vuelvo y repito, empezó bien, pero ahora tendríamos que valorar si estamos logrando el objetivo que se logró antes. Bien, has tocado un buen punto. Antes de avanzar, no sé, Ariel, ¿tienes por ahí algunos saludos que se han conectado? Sí, tenemos bastantes. Bueno, de entrada ya saben, Aidequel Rodríguez, Sergio Rodríguez, Daniel Marín, Luis Saludos. Felipe, Liz Primo, Arely Flores, está Jenny, Dios se bendiga, María Alex, Mildred Castillo, Alba Esmeralda, Rubén Luna, la maestra Liliana, Marta Corso, Araceli Paredes, Avi Ramírez, Chepe Soñador, Arlet Pacheco, José Luis Maru. Silván es Mi esposa. nuestra hermana, Dios le Saludos bendiga. a mi esposa, ma. Edar Peña, Oney Santiago, Ney Hernández, Ismeraí Belén, Miguel González Cruz, Liliana Ruiz dice buenas noches, el pastor José Humberto Márquez García, La catedral. así es, la iglesia Ebenezer de Ocotlán, Jonathan, nuestra hermana Norberta, Miriam Zárate, con Dan Romar, me parece que es de ahí de la iglesia, no sé si es donde está el hermano. Sí, saludos al hermano Daniel Rodríguez. Daniel. Olga Lidia dice saludos al pastor José Luis, a Edgar y a Eliel, igual que ¿cómo se llama? ¿Me dijo? Daniel. Daniel Rodríguez. Dios les Israel Corso. Y dice Jonathan, dice, yo creí que la monotonía y lo maratónico de las actividades era pura idea mía, dice, pero veo que no. Bueno, también manda saludos una amiga, se llama Selene, y pregunta tocante al tema de lo que son los paradigmas. ¿Cómo nosotros abordamos esto de la pandemia? Dice. ¿En qué sentido? En el sentido del paradigma, o sea, ¿cómo nosotros como cristianos abordamos esto? Bueno, es que, por ejemplo, también el paradigma es una forma de pensar, decías, ¿no? Un cuadro. Entonces nosotros sabemos que la enfermedad es real, Sí. pero también tenemos un mapa que nos dice que esto, ¿no? Dice Sí. que Dios está con nosotros, ¿no? En medio de cualquier circunstancia. Hacemos lo propio, ¿no? Porque decíamos también sobre, si lo comentábamos, sobre la religiosidad imprudente, ¿no? Claro. Y lo mencionabas de un pastor que predicaba, no sé si lo viste por ahí en YouTube, con una culebra en la mano, venenosa, decía, porque la Biblia dice que nos morderán y no nos harán, y lo mordieron una vez, fue al hospital, regresó, pero ya sabes, Sí, sueros y lo todo, mismo. dijo, ya ven, no me morí, y lo muerde la segunda vez. Se murió. Entonces, pero sí creemos, se llamaba, entonces sí creemos que la pandemia es real, que el problema, pero creemos que Dios también cuida a su pueblo, y Claro. también reconocemos, o no, Silván, que los cristianos pues no somos inmunes a pasar, ¿no? Por cuestiones críticas aún. Claro que no, Jesucristo lo dijo, que él comparaba a una persona que oye la palabra, escucha la palabra y la pone por obra como una persona que es prudente, que está edificando sobre un buen fundamento que es precisamente su palabra, Sí, Cristo claro. mismo. Pero también habla del que escucha la palabra, no la pone por obra porque él
está fundamentando su casa sobre arenas movedizas, es decir, sobre sus propias ideas, Sí, claro. sobre sus propios paradigmas. Sí. Entonces, nosotros necesitamos entender que este asunto es real, no es un asunto que verdad podemos decir no existe y hacernos los oxisos. Es real, es un asunto que ahí están las estadísticas, y sobre todo Eliel y Edgar, es más real cuando le toca a alguien de los nuestros cercano, o lo ¿no? vivimos nosotros, y entonces ahí vemos que sí es real, ¿no? Sí. Esto es muy importante que lo dejemos bien remarcado, porque no podemos nosotros salir a la calle y aquí estoy, COVID-19, yo soy claro. el apóstol Pedro de las Picas, como dice el hermano Calderón, ¿no? Y a ver qué me haces. No, porque eso sería tentar a Dios, ¿no? Trata de hospitales de urgencias, ¿no? Exacto. Pero ¿qué pasa si yo como ministro, como pastor, como cristiano en general, qué pasa si en el transcurso de mi vida cotidiana me encuentro con una situación de peligro en la que yo no la busqué, se presentó por Sí, claro. el trayecto de lo cotidiano? Bueno, entonces ahí tiene efecto la palabra, ahí tiene efecto la palabra que dice que Él nos guardará. Sí, claro, bueno, eso es muy interesante, respondimos ahí la pregunta. Sí, claro. Entonces, hablando de los paradigmas, Luis, Eliel, que son estos patrones que los padres de la fe, nuestros abuelos, estas generaciones pasadas, y este es algo bien cierto, Luis, Eliel también, que lo hicieron con una buena intención, lo hicieron con la intención de que la iglesia se mantuviera en una línea. Sí, claro. Pero el detalle es que a muchos les ha pasado como a los escribas y los fariseos, que a estas leyes, para empezar, las hicieron más a veces que la de Dios. Sí. ¿No? Las hicieron más importantes. Y si tú la quebrantas, vaya, tú podrías blasfemar de la Biblia, a lo mejor no se enojan tanto a que tú rompas uno de sus principios, sus patrones, y olvídate, ¿no? Entonces sí, pensando en esto, cuando, es lo que yo les comentaba, cuando estos principios que a nuestros padres nos enseñaron iban bien produciendo, cuando se transgiversaron, perdieron el sentido y perdieron el impacto. Yo tengo una respuesta, ustedes me dirán sí o no. Luis, yo soy odontólogo, soy dentista, ¿no? Entonces cuando yo era dentista general, me acuerdo que cometí muchos errores por la falta de experiencia, porque así me lo enseñaron y yo en esa línea, y pues en la escuela muchos estarán de acuerdo que en la escuela no te dicen todo lo que vas a emplear como, Claro. ¿no? Ya en la práctica. Entonces cometí muchos errores, y recuerdo, Luis, que iba yo, cuando cometí errores, iba con amigos que tenían más estudios que yo, maestrías, posgrados y todo, y cuando llegaba con ellos me pegaban una regañiza, me decían, estás haciendo mal las cosas, y yo, pero es que estás haciendo mal las cosas. Entonces yo me daba cuenta que al final esta mala práctica que yo me llevé de la escuela, por muy que yo dijera así las he hecho, me redituaba en menos ingresos. Claro. Entonces y me di cuenta que de 10 pacientes, 5 regresaban a reclamarme algún punto, ¿no? Entonces creo que los principios perdieron el sentido, perdieron el efecto, perdieron el rumbo cuando ya no producen. Luis, hace un tiempo, creo que tú por ahí me comentaste una prédica que me invitaron a la iglesia y estaban todos los jóvenes. Y de esas preguntas hice una y les dije, Luis, levanten la mano, estaba llena la iglesia en ese entonces, los convertidos de fuera, aquel joven que no naciste, no fuiste niño cristiano, adolescente cristiano, adulto cristiano, sino que fuiste el drogadicto, fuiste el malhumorado, fuiste el alejado totalmente de la verdad, alguien te predicó y llegaste aquí. Levanten su mano. Y me impresionó ver, Luis, que ninguno levantó la mano, como lo que decías de algunas actividades, ¿no? Sí, claro. Porque si al final ese producto, esa circunstancia, ese patrón, esa regla, ese marco teórico en el que estás no te produce resultados, entonces creo que en ese momento se ha vuelto en un paradigma dañino. ¿O estamos de acuerdo o no? Claro. Algo muy importante, dices, ¿cuándo esto se tergiversa? ¿Cuándo se vuelve improductivo? Fíjense que cuando precisamente el objetivo que perseguimos pasa a segundo lugar y el medio que buscamos o que usamos o que empleamos para llegar al objetivo se vuelve en el objetivo, ¿no? Sí. Por ejemplo, muchas de nuestras actividades que en un principio tenían una temática muy, muy específica de ganar almas,
de predicar el evangelio, de que las personas conocieran a Dios. En el trayecto, no sé cuándo, porque no podría decirlo, Sí, complicado. no sé cuándo, pero en el trayecto se fue diluyendo. Aunque si tú le dices a alguien esto, que es de los que defienden su paradigma capa y espada, no vas a llegar a ningún lado, pero muchos estarán de acuerdo en que si estas actividades de las que estamos hablando, tú le quitas el medio, el premio que vas a ganar por llegar ahí, Ya no irían. ya no van, ya no tiene sentido. Sí, Ya no sí, tiene sí. sentido, o sea, Claro. ya no es, aunque mucha gente dice, no, pero es que lo hacemos para alabar a Dios. Mira, desde el momento en que tú reclamas a un juez, ¿por qué no te dio el primer lugar? Mentira. Te está sacando lo que hay en tu corazón, lo está sacando, ¿sí o no? Sí, claro. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Que si hoy dijéramos, vamos a seguir haciendo estas actividades con el propósito de que realmente las almas conozcan a Dios, olvídense de regalos, olvídense de competencia. Bueno, ahorita que lo está comentando Luis y lo platicábamos hace un tiempo que nos tocó una junta, ¿no? Dice que sabía que estabas ahí. Hubo una junta en la que se armó una bronca por unas cuestiones ahí de expulsión de un grupo de varios departamentos. Entonces se armaba de que sí, que no, que el juez tuvo la culpa, bla, bla, bla. Entonces por ahí alguien se levantó y dijo, hermanos, yo propongo que ya no se den premios, que solo se haga por voluntad, por gusto. Y dijeron. Y fue sorprendente, dijeron, entonces qué chiste tiene que vayamos. Entonces eso al final parece gracioso, pero duele cuando antepones lo que tú decías, ¿no? Otros principios, que el principio que era fundamental se perdió. Pero lo que también me preocupa es que no solamente las nuevas generaciones se fueron hacia allá porque así les enseñaron, sino que estos que vivieron ese principio antes, Luis, también lo perdieron, ¿no? A mí me impresiona, por ejemplo, leer en la Biblia que dice que los fariseos, estas personas estaban casando si Jesús sanaba a una persona. O sea, ni siquiera dudaban si podía o no. Y no, sino que si lo hacían en día de reposo. Y Jesús se molesta tal y dijeron, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el día de reposo. O sea, te digo, ¿no? Y no solamente lo sanó, sino que le dijo, pues levanta tu cama y vete. O sea, Jesús sabía que era un día de reposo. Pero él rompía los paradigmas por anteponer una necesidad humana, ¿no? Por un principio. El problema de los paradigmas es que ese principio espiritual lo dejas a lo último y has enseñado otras cosas que al final, como Jesús le decía, son reglas humanas, ¿no? Es así. Esto sucede cuando pierdes el espíritu del mandato de Dios, o sea, en qué espíritu se dio esa ley, cuál era el objetivo de la ley, y entonces cuando ese espíritu no está presente, que es el de normarnos, que es el de acercarnos a Dios, que es de que caminemos bajo la voluntad de Dios, bueno, entonces deja de ser algo agradable entre los ojos de Dios, perdón, Miriam. No, y es que fíjate, pasa algo, Edgar, Luis. Decías algo muy cierto cuando iniciamos. ¿Cuál era el concepto que tenías de Silván en un principio, no? Y resulta que los eventos o las actividades que tenemos dejaron de ser realmente para lo que eran. Entonces llegó el momento en el que llegabas tú y decían, ahí vienen los de Betania, ahí están los de la fila. Una pugna. Ajá, porque y lo peor es de que las generaciones que están ahorita no saben ni en qué momento se dio eso. No, es que es alguien de Filadelfia, o es alguien de kilómetro 5, o es alguien de... Y entonces dices, bueno, ¿y en qué momento se empezaron los pleitos? O cuál fue el hecho, el sentido, ¿no? ¿En qué momento se empezaron a ver estas contiendas? Cuando la finalidad realmente de las actividades pues era otra. Tengo una pregunta, Silván, que hace Miguel, y dice: Pastor Silván, ¿cuál es su postura con respecto al uso de la corbata dentro de la iglesia? ¿Es un paradigma? ¿Se ha desvirtuado el uso de la misma? Ejemplo, no la usas, no predicas. Bueno, no estamos obligados a contestar si no quieres. No, vamos a- No, de cuánto criterio. Vamos a contestar, por Ah, ok. supuesto. Yo creo que esta situación no debe de dividirnos. En primer lugar, no debe de dividirnos. Hay muchas circunstancias, vamos a contestar el asunto de la corbata, ¿no? Hay muchas circunstancias en las cuales también tenemos que pensar, Miren, por ejemplo, en cierta ocasión, a mí me invitaron a predicar en una zona de Chiapas, en un lugar bastante alejado de la civilización.
es decir, en un lugar a donde... La sierra, en la verdad, montaña. sí, en la montaña. Entonces, la verdad, unos cultos con una sinceridad de esas personas que caminan 2, 3 días para llegar, estar en un culto de 3, 4, 5, 6 horas y regresarse. Y una cosa muy preciosa que yo viví en esa ocasión. Pero pues nosotros tenemos, ¿verdad?, la enseñanza, ¿no? La enseñanza de que un ministro debe de vestir bien. O sea, cuando digo de vestir bien es de su camisa, manga larga, su corbata, que representemos bien lo que es de un predicador, en fin, bueno, la dignidad de un predicador, ¿verdad? La dignidad del oficio que es puesto en nuestras manos. Pero resulta que yo llego a ese lugar, no voy a decir el lugar ni el nombre del pastor, pero me dice el pastor, quítese su corbata. Y yo me quedé así, ¿cómo? ¿Por qué? Mire, aquí vea cómo está la gente. Y me empieza a decir, mire, vienen así, asado, algunos no traen zapatos. Sí, claro. Y dice, ¿sabe cómo lo van a ver cuando usted aparezca con su saco y su corbata? O sea, usted va a poner una brecha, ¿no? Exacto. Entonces, si yo tengo el paradigma bien metido de que sin la corbata no se puede predicar, pues yo le digo al pastor, ¿sabe qué? Lo siento, yo me voy, búsquese otro predicador, porque yo soy predicador de corbata. Entonces, pues me la quité sin ningún problema. Claro. Prediqué, gracias a Dios hubo bendición tanto para mí como para los que escucharon el mensaje, no porque lo haya yo dado, sino porque es palabra de Dios. Entonces mi postura es que, bueno, debo de usarla, pero nunca debe de ser un factor que me impida, en cierta manera, tener, ¿cómo diremos?, contacto con las personas. Sí. Si no tengo corbata tampoco me preocupa. Sí, claro. Claro, no salgo a predicar en playera sport y en short, ¿verdad? No, claro que no. Obvio que no, pero la corbata no es algo que para mí sea, ¿cómo decirlo? Que sea necesario, pues, sí, claro, bajo ciertas circunstancias. Miren, algo más rapidito para agregar sobre la corbata. Tengo hermanos, amigos que vienen a Coatzacoalcos, que son de zona fría. Y algunos, no voy a decir su nombre para no balconearlo, pero algunos me dicen, oye, no puedo predicar sin corbata, hace mucho calor aquí. Sí. Y algunos hasta traen sus guayaberas, ¿no? Sí, claro. O ¿cómo se le llama? Ajá, Chazabinas, ¿no? Uh-huh. No puedo predicar así. Y habrá quien diga, no, ¿cómo vas a predicar así? No, sin problema. Sí. Me interesa que des el mensaje. No vienes mal, no vienes maltrecho, no vienes mal vestido, mal portado. Entrega el mensaje, no pasa nada. Sí. Entiendo que vienes de un lugar donde hace muchísimo frío y aquí sientes que la corbata te ahoga. Claro. Entonces es lo mismo cuando nosotros subimos a las zonas donde hace frío, ¿verdad? Sí, claro. Ahí sí se puede lucir bien. No, ya te pones tu corbata, tu saco y te No sientes... pasa nada, ¿no? Entonces, hermano, que preguntas, ¿cuál es mi postura? Pues no es un asunto relevante más allá de lo que pudiera significar presentación. Sí, Presentación. Es como cuando tú recibes la invitación de alguien muy importante, ¿no? Por ejemplo, pues no te vas a ir con las garras con las que duermes, ¿no? Entonces yo creo que también es igual. Vas al templo, predicas, te vistes adecuadamente porque estás sirviendo a un Dios que merece toda gloria, toda honra. Pero si la circunstancia no lo deja, no pasa nada. Sí, claro. Hay que predicar la palabra de Dios. Y es que, ¿sabes cuál es el problema de lo que decía Luis? Primero, el que exige la corbata y segundo, el que se la exige, ¿no? Porque a mí me ha pasado lo que le pasa a Luis. De repente llego a un lugar, Luis, y me dicen, te vas a poner corbata. Yo tengo la suficiente mansedumbre de aceptar, bueno, voy con la corbata. El problema es cuando el que le exige, él sí no doble el brazo. Sí, claro. ¿No? Porque él sí dice, por supuesto que aquí no te vas a subir sin corbata. Y haz cuenta que, ok, te permiten, estás arriba, esta persona va a estar más atenta que no te pusiste la corbata que al mensaje en sí. Como lo que te decía, estas personas sabían que Jesús podía sanar a esa persona, pero le estaban dando más importancia que era día de reposo. Sí, ni claro. siquiera el hecho de que podía sanar. Una vez vi una caricaturita Uh-huh. en una revista digital
cristiana. Y en esta caricaturita se encontraba un pastor con un colaborador, por decirlo así. Y le decía, pastor, acabo de ver a fulano de tal, dice, con otra persona que no es su mujer y sin corbata. Y el pastor le contestaba y le decía, ¿cómo sin corbata? Entonces, no podemos permitirnos eso. No podemos permitirnos eso. Si para usted tiene importancia, en la corbata, si así le enseñaron, si eso es algo que está en usted, hágalo, no pasa nada. Sí, claro. Es una enseñanza buena. No podemos decir que sea malo, ¿no? Pero nunca dejemos que eso vaya por encima de una circunstancia que pudiera impedirnos entregar el mensaje, que es lo más importante. Claro que sí. Amigos, vamos a mandar a un corte con una melodía por ahí. Regresamos, vamos a tomar un poquito de agua porque hace mucho calor. Y regresamos con el tema de paradigmas. Esperemos que nos comenten al WhatsApp o aquí directamente en los comentarios del programa. Estamos con nuestro amigo José Luis Silvancelis, Eliel Rodríguez, tema paradigma. Regresamos en un momento. Te entrego el corazón para adorar. En mi búsqueda tu voz quiero escuchar. Y saciando mi sed te quiero amar. Desea el abrazo de mamá, como su madre. Quisiera su rostro acariciar. Así, Señor, anhelo de así, Señor, tu rostro contemplar. Así, Señor, deseo tu presencia. Así, Señor, tu corazón tocar. Amarte, servirte, amigos, estamos de vuelta con ustedes aquí en Betania Oficial Radio con nuestro amigo José Luis Silvancelis. Estamos abordando el tema de paradigmas, Eliel, un tema bastante interesante, controversial, de repente dañino, podríamos decir. No, hiere susceptibilidades, ¿no? Hiere susceptibilidades, y decíamos que estos paradigmas son maneras de pensar que algunas veces, Eliel, funcionaron, sí, pero llega un punto en que muchos de ellos, porque muchos de ellos no son bíblicos, solamente son cuestiones de decisión personal, en buena intención, en buena dirección, que llegaron a un punto en que perdieron el sentido por culpa humana, ¿no? Sí. En el que a lo mejor se les dio más importancia a otras cuestiones. Entonces los paradigmas, si pierden el sentido, si no evolucionan también, ¿no? Porque hablábamos con unos hermanos, y también Luis estará de acuerdo, que mucho tiempo, Eliel, algunas personas estuvieron en contra o satanizaron, Luis, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo. Entonces allá hermanos, no, porque eso es del mundo, eso, pecado del diablo, cosas del mundo, ¿cómo van a venir a la iglesia? Y hoy entendemos que estas herramientas que tenemos aquí han sido, Luis, ¿verdad?, una herramienta efectiva, una herramienta certera para seguir predicando el evangelio, ¿no? Claro. Y entre esta pandemia, pues mira, todo el mundo anda predicando ahora. Sí, hubo una generación a la que se le dijo que, por ejemplo, la televisión, ¿no? Del diablo.
El Cajón del Diablo. Hubo mucha gente que sinceramente pues no compró una televisión, y si tenía una televisión pues la tiraba o la regalaba. ¿Por qué? Porque sinceramente Era pecado. escuchaban la enseñanza. El que lo enseñaba tal vez también era sincero, buscaba la santificación de las personas. Pero llegó un momento en el que los alcances de la tecnología fueron evidentes para ciertos predicadores. Sí. Y los que en algún momento decían, es la televisión el cajón del diablo, tírela, regálala, no tenga una en su casa. Llegó el momento en que ellos dijeron, sintonícenos todos los martes a las 8 de la noche por Buenas Nuevas de Salvación TV Televisión. Entonces, la tecnología, como todo, es igual. El uso y la motivación por el cual tú accedes a ellas o tienes algo, ¿cuál es el uso? ¿Cuál es la motivación? Sí. Miren, no quiero seguir así nada más hablando, y quiero ver algo que está en la Biblia, que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Sí. Cuando Jesús habla de la manera adecuada de dar ofrenda, de la manera adecuada de ayunar, de la manera adecuada de orar. Porque si nos preguntan cómo podemos romper paradigmas, bueno, una de las cosas en las cuales nosotros podemos evitar caer en este tipo de situaciones es analizando cuáles son los motivos de nuestro corazón. Aquí el punto elemental de lo que Jesús nos habla es qué es lo que hay dentro de nuestro corazón que tenemos para dárselo a Dios. Yo podría, retomando el asunto de la corbata, yo podría ponerme corbata, pero si mi motivación es verme solamente bien, verme guapo, que ya lo estoy, no lo necesito, pero esa podría ser mi motivación. Sí, claro. Entonces queda sin efecto todo lo demás. Claro, ese es Entonces Jesucristo le dijo a estos religiosos, les dijo, por ejemplo, en el capítulo 6, vamos a tomar cualquiera de los pasajes que tienen que ver, por ejemplo, con el ayuno. Y dice, cuando ayunéis no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así es. Cuando Jesús les dice, de cierto ya tienen su recompensa, qué importante es ver que estas personas aprovechaban a demudar su rostro y a hacerse notar cuando se paraban en las plazas en días de mercado. Que todos lo vieran. Que llegaba la gente, que había movimiento, que había tráfico de personas que iban y venían, que compraban, que vendían. Y ellos aprovechaban ese momento, ese día de sobre ruedas, Sí, sí. y se paraban, no se lavaban la cara, se iban sin peinar, con la lagaña, rostro demudado, Sí. como los que ayunan y luego se dan a conocer, y uno, ¿y qué te pasó, hermano? Estoy ayunando, varón. Entonces, dice el Señor, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? El elogio, el aplauso. La gente, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer para evitar caer en este tipo de errores y de situaciones que no son nada buenas es analizar cuál es el motivo de nuestro corazón. Y cuando el motivo de nuestro corazón es agradar a Dios, hacer las cosas para Dios, honrar a Dios, cuando el motivo de nuestro corazón tiene que ver con amor genuino a Dios, podríamos hacerlo con o sin corbata, pero cumplimos con el objetivo. Sí, claro. Y otra cosa bien importante que dices, Luis, porque nos enseña ahí cómo romper los paradigmas. Tú dices un punto clave también, ¿no? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Yo, por ejemplo, ¿no? Como pastor, restringo esto, pero no para demostrar mi poderío sobre la iglesia, sino porque amo a los jóvenes y no quiero que se pierdan. Claro. Porque amo a los hermanos y quiero que se acerquen a Dios. Porque amo a mis hermanas y quiero que se sientan respetadas dentro de la iglesia, ¿no? Tu motivación va gobernada por tu devoción a Dios y por el amor a tus hermanos. Claro. Entonces, cuando tu ego, yo soy el que lo dice, yo soy el que lo impone, sobrepasa eso, entonces el paradigma sí está complicado, ¿no? Pero también lo interesante, ¿cómo lo rompes? Porque mira, Eliel, déjame decirte que yo tuve que romper muchos paradigmas, Luis, y a lo mejor a ti te pasó también, ¿no?
que hay cosas que contábamos, platicábamos un día, cosas que predicamos en un tiempo, que hoy te replanteas y si te escuchas esa predicación dices, chíspatelas, ¿cómo dije yo eso de repente, no? Porque a lo mejor uno tiene que replantearse, qué tan veraz, o no sé cómo decirlo, qué tan convencidos estábamos de lo que predicábamos, ¿no? Porque sabes que también me gusta mucho la parte de la Biblia cuando José le decía a su papá, fíjate que vi 10 estrellas así, y la luna y el sol se inclinaban a mí. Dice que su papá lo regañaba, ¿y qué piensas tú que tus hermanos y yo? Pero cuando lo regañaba y se iba, dice que el papá se quedaba pensando en lo que decía, ¿no? Entonces a esos líderes, a esos pastores, a esos encargados de grupos, cuando llega alguien y te dice, traigo una idea de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, que en ese momento lo vas a regañar, cosas del mundo y que traes ideas locas, pero cuando se vaya, analiza, ¿no? Sí, claro. Analiza realmente lo que te está preguntando, porque romper un paradigma que traes establecido, a veces desde tu niñez, por cultura, ¿no? O por convicción, ¿tú realmente lo crees? Es muy difícil, ¿o no, Luis? Así es. Es muy difícil. A mí me pasó un día con un joven que llegó a un culto de jóvenes y que escuchó un sermón y que se fue muy preocupado a casa y no se quedó con la duda y vino a mí, me dijo, hermano pastor, quiero que me diga algo. Efectivamente, me voy a ir al infierno por... Él traía una... ¿Cómo se llama? Una pulsera, pero de esas como de un hilito negro, así, ajá, como tejido, no sé cómo se llama eso. Y me dice, ¿es verdad que yo me voy a ir al infierno por ponerme esto? Entonces, ahí hay paradigmas. ¿Por qué? Porque el que predicó, bueno, en una buena intención, ¿verdad?, no se dio a explicar o quizás no tomó el tiempo para explicar correctamente su tema. Claro. ¿Por qué? Porque ¿por qué se va a ir la gente al infierno? ¿O por qué la gente se va a perder por la eternidad? No se van a perder por una pulsera, y no me malentiendan, no se va a perder por una cadena. Se van a perder por despreciar el sacrificio de Cristo. Así es. Por no darle cabida a Cristo como su Salvador. Sí. Ya después hay una serie de circunstancias que debemos de enseñarle al pueblo acerca de cómo vivir una vida piadosa, acerca de cómo vivir una vida en santidad. Correcto. Pero no podemos reducir el mensaje a cierta situación que nosotros creemos que puede llegar inclusive a hacer que alguien pierda la salvación. En los paradigmas de la iglesia cristiana de este tiempo existe también esa realidad de ponerle al sacrificio de Cristo cosas que debemos hacer para ayudar a ser salvos, o de cosas que no debemos hacer también para poder ayudar a nuestra salvación. Y eso es un gran problema, porque muchas veces nos ufanamos de hablar de lo que son las sectas, de lo que es la religión popular, porque ellos hacen esto, hacen lo otro, pagan dinero para esto, pagan dinero para lo otro, refiriéndonos a los dones de Dios. Sin embargo, a veces nosotros, sin darnos cuenta, le estamos agregando cosas al sacrificio de Cristo, ¿no? Sí. Es decir, si yo te digo, porque a mí no me gustan los pantalones de mezclilla, Edgar, si sigues usando pantalones de mezclilla, te vas a ir al infierno. No, no te vas a ir al infierno por usar un pantalón de mezclilla. Vas a ir al infierno porque le cerraste las puertas a Cristo de tu corazón. Ya después yo tendré que enseñarte, tendré que llevarte por la palabra para que entiendas que debes de vivir una vida piadosa, que debes buscar tu santidad, que debes hacer, ¿verdad? Buscar cumplir con los mandatos de Dios. Pero esa parte también nos trae muchos problemas. Sí, claro. Y sobre todo este joven que vino y me preguntó, pues no es un joven que haya nacido en la iglesia. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo aventamos hacia afuera. Sí. Entonces fíjate que hablando de estos paradigmas, y lo comentas, Luis, que él, fíjate que una vez se me acercó una persona y me decía, oye, ¿por qué en la iglesia toman la Santa Cena en una sola copa y no en copitas? Que esto está bien, que esto está mal, que a mí que la higiene, bla, 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 y por acá. Entonces, cuando anteponemos el ritual sobre lo que significa, ahí creo que también es un paradigma de repente. ¿Y sabes cómo le dije, Luis? Le digo, mira, en copa o en copitas, la persona que lo tome y ¿cómo se llama? De manera inconsciente,
y con un corazón no adecuado, están ganando juicio para sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Yo le decía, mira, en una ocasión yo sabía de ciertas personas que estaban peleadas hasta más no poder. Y yo, Luis, soy el encargado de repartir el vino en la Santa Cena. Es el copero. Yo soy el copero de la El iglesia. copero. Entonces era un pleito conocido por toda la iglesia. ¿Cierto? Y esas personas el día de la Santa Cena, yo dije, Luis, van a entender o que si no se piden perdón en este momento, no la van a tomar. Claro. Yo estaba arriba y esperando a que horas se reconciliaban. Más, se pasaban ahí acomodándose y hasta se empujaban y no se hablaban. Y yo dije, ¿de verdad? Entonces ya sea en copas o en copitas, cuando yo pasé y le decía hasta, bebe, hermano, En el hermana, nombre en el del nombre del Señor, yo dije, no lo Juicio. bebas, por favor. Y agarraban la copa y se la bebían. Entonces, como su paradigma le decía, yo tengo que cumplir este protocolo, este ritual de tomar la Pero Santa ¿sabes Cena? por qué? Por la simple y sencilla razón de que si no lo tomaban, para ellos era más difícil que les dijeran, están en pecado. Bueno, es que es eso. Más que el pleito, están en pecado porque no la tomaron, ¿no? Ser exhibido ante los hombres. Sí, que es lo que ese le es pasaba a los fariseos, ¿no? Ese es el problema. Ellos preferían la aprobación de los hombres antes que la aprobación de Dios. Entonces yo le decía a esta persona, y a mí me espantaba, Luis, que cuando yo le estaba dando el vino, lo tomaron como si nada. Sí. Y ellos preferían pasar y cumplir este protocolo, sí, por así decirlo, Sí, no la sí. Santa Cena, Sí, sí. sino el protocolo delante del pastor, que no me vea que me quedé sentado antes que irle a pedir perdón a otra, Sí, a otra sí, persona sí. y perder el sentido por el cual se toma la Santa Cena. Pero romper un paradigma es muy difícil. Esta persona que nos preguntaba cómo se rompen los paradigmas, primero, lo que decía nuestro hermano Luis Iván, Lo que busca debes tu entender que lo que estás haciendo, el protocolo, el sistema que te enseñaron, realmente vaya fundamentado en la fe y en el amor hacia tu hermano y hacia la iglesia. Correcto. Segundo, si lo que estás haciendo te lleva a un resultado correcto en tu vida personal, en tu vida espiritual, entonces este protocolo, este paradigma, este sistema está funcionando todavía, ¿no? Pero cuando yo veo a estas personas tomar la Santa Cena, peleados, sí, sin haberse pedido perdón, dije, está fallando este sistema. Y no estoy diciendo que tomen en copitas, ¿eh? O sea, No, claro. independientemente, pero la manera en como la tomes está mal cuando antepones un protocolo en circunstancia ante el hecho de las cuestiones, ¿no? Una de las situaciones que estás mencionando ahorita también se refiere en la Biblia cuando nuestro Señor Jesucristo escribía algo en el piso, mientras que muchos religiosos llevaban a una mujer que había sido sorprendida en Sí. adulterio, ¿no? Y es espantoso, como tú dijiste ahorita, ¿no? Que todo el mundo ya tenía la piedra en la mano. Y cuando le preguntan a Jesús, Moisés dice esto, ¿tú qué dices? Y Jesús solo dijo, el que esté libre de pecado, Que tire la que primera. arroje la primera piedra. Y acusados por sus conciencias. Fíjate qué interesante la conciencia, ¿no? ¿Qué lugar abarca la conciencia o qué espacio, qué importancia tiene? Se dieron la vuelta y nadie arrojó la piedra. Entonces, muchas de las veces buscamos eso, el reconocimiento de las personas, el cumplir con ciertas normatividades, pero no con la motivación de que estamos haciendo algo que realmente es agradable ante los ojos de Dios. Sí. Rápido, así rapidito nada más. Lo he predicado, no tengo en absoluto ningún reparo en decirlo. Lo he predicado. ¿Por qué, por ejemplo, necesitamos, y a lo mejor aquí algunos o muchos no van a estar de acuerdo, pero ¿por qué necesitamos tener comisiones de disciplina en las actividades? ¿Por qué necesitamos tener comisiones de disciplina? Entonces, alguien viene, se presenta para cumplir. El protocolo del momento. Cuando regresa a su casa, es nada que ver. Ujú. Entonces, ¿cuándo necesitamos una comisión de disciplina? Cuando no estamos haciendo las cosas con las motivaciones correctas. Porque nuestra motivación es solo pasar Sí, filtro. el filtro. Ahora, qué bueno por aquellos que no importa si no hay comisión de disciplina, Se ellos agarran de viven sorpresa, así. ¿no? Sí. Exactamente. Porque ellos están haciendo las cosas realmente Ajá. como debe de ser. Sí. Porque tienen una motivación correcta. Claro. Así Está es. interesante, ¿no? Saludos, Eliel, antes de cerrar el programa. Pues salud, sí, demasiados. Alma Ruth González, Miriam Zárate, Omar Soberano,
Jael Corso, Oney Santiago, Arely Flores y bueno, Chepe el Soñador, ¿no? Que son todos. Saludos a todos ellos. A Selene, Dios se bendiga. Saludos también a Rubén, que nos escucha ya desde Mérida. Y a Chepe Soñador, Dios les bendiga. Ok, saludos a todos, les recordamos por ahí nuestro floor manager, que ya tenemos Tenemos página en YouTube, es Betania Minatitlán, suscríbanse de favor, y tenemos el número nuevamente para WhatsApp, 922-106-6254, 922-106-6254, no se les olvide, para quienes deseen la himnología que se ha estado grabando. Se ha estado enviando también. Y vamos a hacer más, por cierto, Adrián. Sí, ya están en esas. Y aparte de ello, para motivar o incentivar a los que son los talentos locales, ¿no? Claro. Entonces, bien, ha sido un gusto estar con ustedes. Serían los últimos comentarios. Pues que Dios les bendiga, y sobre todo, ¿no? Los paradigmas siempre los vamos a tener, siempre. Vamos a, decían por ahí, no podemos luchar o ir en contra de la marea. Simplemente lo que sí debemos hacer es pararnos bien en la brecha, saber y pedirle a Dios qué es lo que queremos y que solamente Él nos guíe, ¿no? Para poder hacer las cosas. Claro, por supuesto. Algo muy importante con lo cual yo quiero terminar mi participación esta noche es que de ninguna manera tratar estos temas tiene que dividirnos en absoluto. Claro. Es importante que cada uno de nosotros pueda expresar lo que piensa al respecto. No somos robots, ni mucho menos. Y el hecho de que a veces podamos diferir en ciertas cuestiones, eso hace enriquecedor, eso hace que el pueblo de Dios sea un pueblo diverso en el sentido de pensamiento. Eso corrobora que cada cabeza, ¿verdad?, tiene una propia manera de pensar. Pero algo muy importante con lo que yo me quiero despedir es lo siguiente: el hecho de que yo, o alguno de ellos, o alguno de ustedes que nos están mirando, pudiéramos no estar de acuerdo con ciertas situaciones, tampoco nos da licencia para armar una revuelta. Claro que no. Eso es muy importante. Yo he dicho personalmente, lo he platicado con mi esposa, lo he platicado con algunos hermanos como ustedes, que mientras yo participe en un núcleo, participe en este caso en una denominación, en un movimiento, por amor a Dios, debo de sujetarme a las reglas del juego. Claro. Por amor a Dios. Sí, claro. Pudieran ser algunas cosas que me resulten incómodas o que me resulten que no me gustan, pero por amor a Dios, porque Él me ha mandado a sujetarme, así es, debo de hacer las cosas. Sí, claro. Y eso no me da a mí la licencia para armar revueltas ni rebelarme contra las autoridades que Dios ha puesto. Sí. Eso es muy importante, hermanos, es muy necesario entenderlo. Sí, bueno, yo solamente quiero cerrar, Luis, y fíjense que me ha pasado que yo he roto algunos pequeños paradigmas, pero antes de lanzarme a esta revuelta y decir, se lo voy a decir al pastor de la iglesia, me he puesto a orar, le he dicho, Dios, por supuesto, tú sabes este deseo que tengo, y sí, este deseo, esto que quiero proponer es porque amo a mi iglesia, porque quiero lo mejor, lo entrego en tus manos. Si tú me vas a ayudar y está en tu voluntad romper este paradigma, tú vas a abrir la brecha con mi pastor, con la iglesia, y algunas veces así ha sucedido sin que yo haga tanta política, porque dice, lo apruebo, ¿verdad? Entonces los invitamos a que si tú vas a intentar algo diferente en tu iglesia, pídele a Dios mansedumbre, paz, voluntad, y si es de Dios sucederá. Luis Silván, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Eliel, muchas gracias. Nos despedimos, hermanos de Betania Oficial Radio. Nos escuchamos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Increíble es tu amor, Dios, increíble es tu poder. Todo lo que respire, alabe a tu nombre, porque grande es tu gloria, oh Señor. Dios, te alabo hoy y siempre. Dios, por tu bondad, generación a generación
siempre.